es una moda. No hay que lo lleva como un estilo, como una moda. Se asocian al uso del cabello con trenzas gordas, pelo sucio, con mal olor, que tiene piojos. La forma de hablar. Rastafari no es solamente llevar drelo y usarlo como lo usan muchas personas. Es una religión. El rastafarismo es una corriente de pensamiento que va a tener un fuerte componente religioso. Las implicaciones religiosas que tiene el rastafarianismo está profundamente en cada uno de los individuos que practican esta manera de proyectarse ante la realidad. Más que un elemento religioso, es un elemento cultural. Aunque sin desechar de que existen también rastafari que tienen un fundamento religioso, una base religiosa. Es nuestro modo de vida natural, consagrado por Dios. Es un movimiento. Lo más importante es como movimiento social. Que el Rastafari en Cuba no es un movimiento. En Cuba hay un movimiento rastafari. O sea, en primer lugar hay que reconocer que hay un movimiento rastafari. Es una ideología. Rastafari cubano es una de las formas de pensar, de las filosofías, de las ideologías, de las culturas, que ejemplifica el término afrocubano. Rasta es un mismo sociólogo en la sociedad porque está insertado en muchos planos. Esta forma de pensamiento, esta ideología, nació de la idea de la vuelta a África. Es un estilo de vida. Se reúnen entre sí, conversan entre sí, generan entre sí toda una forma de vida. La forma de vida que somos Rastafari. Rastafari es un modo de vida natural creado por el más alto. Rasta realmente es una actitud ante la vida. Resulta muy difícil ponerse de acuerdo sobre lo que son los Rastafari. Pero para empezar a conocerlos, tal vez haya que mirarlos en su movimiento, en su largo periplo de Babilonia a Sión, el viaje Rastafari. El largo camino de los Rastafari comenzó en Jamaica, pero no en la Jamaica turística de hoy, sino en los barrios pobres de Kingston, alrededor de 1930. La crisis económica mundial agudizaba la pobreza, la marginación y el racismo. Muchos pobres se volvían hacia la religión a la espera de un profeta. En el fenómeno Rastafari convergieron varias corrientes: las creencias milenaristas y etiopianistas de las religiones populares, las prédicas panafricanistas y la actualización de tradiciones como la de los cimarrones que viven todavía en el campo jamaicano. Algunos creyeron ver al profeta en Marcus Garvey, un jamaicano que se esforzó por unir a toda la población negra del mundo. Garvey inspiró a muchos caribeños con proyectos para mejorar su situación y para contribuir al progreso de África, que consideraba la madre patria. También suscitó muchas expectativas con frases bíblicas que repetía en sus discursos, en especial el vaticinio de que pronto un rey negro sería coronado en África, acercando así el día de la liberación. En 1930 muchos creyeron ver cumplida la profecía cuando los noticieros dieron intensa cobertura a un hecho inusitado. La coronación de Haile Selassie en Etiopía recordó al mundo que un país africano había frustrado los intentos europeos de dominio colonial. Los reportajes destacaban la fastuosidad de la ceremonia y los casi 40 títulos del nuevo monarca. Esto parecía confirmar a Selassie como Mesías y a Garvey como profeta para un movimiento que comenzaba a emerger. Tomaría por nombre el título de Selassie antes de su coronación, Rastafari. La idea de emigrar al África devino elemento central de la ideología rasta. El movimiento tuvo varias fases. Por el fuerte rechazo de la sociedad colonial, se retiraron al campo de los años 40 hasta los 50. La vida rústica y aislada al estilo cimarrón le dio hábitos comunitarios, pero también de retraimiento social que algunos grupos rastas siguen evidenciando hoy. Se dice que en esa etapa adoptaron los cabellos largos. El estilo de cabellos, que llaman por su nombre en inglés dreadlocks, los volvió identificables.
También adoptaron los colores rojo, amarillo, verde y negro, combinando los de las banderas de Gambia y de Etiopía. Muchas culturas del mundo asocian ese pelo con la rebeldía, la fuerza, la sabiduría. En África, muchos guerreros imitan la melena del león. Fue característico de los llamados Mau Mau de Kenia en los años 50 y todavía hoy los alzados con medios tradicionales de lucha contra el poder en África suelen dejarse así el pelo. Fui a Jamaica personalmente 2 veces y verifiqué que existe un movimiento fortísimo de uso de dreadlocks, no solo como resistencia cultural, sino también como modismo, a veces sin ningún significado histórico. Y mi estudio de trabajo de terreno me posibilitó formular hipótesis, preguntarme si la realeza egipcia los usaba. Tutankamen, Nefertiti, ¿qué era lo que tenían debajo de aquellos tocados, que son tocados muy recurrentes en el reggae? Yo tengo que plantearme entender a ese cabello como elemento histórico. El movimiento fue perfilando su ideología y creciendo, pero su membresía se diversificó y fragmentó. Se dividió en sectas, llamadas mansiones o casas, unas más ortodoxas o liberales, otras más retraídas de la sociedad o participativa. Pero el Rasta concibe a la Santísima Trinidad en cada persona y por eso no es obligatorio asociarse a una casa ni tener sitios de culto. Aunque para muchos grupos los dreadlocks no son obligatorios, el Rasta casi siempre es llamativo por su aspecto exterior, pero también porta un ideario bastante complejo, aunque el Rasta por lo general prefiere un modo de vida sencillo y de unión con la naturaleza. Rastas son 3 vertientes fundamentales: decir la verdad, la paz y el amor. Si el Rasta no tiene esas 3 cosas fundamentales, es negativo, porque el Rasta es todo lo que sea positivo, todo lo que sea desarrollo, todo lo que sea revolucionario, todo lo que sea espiritual, todo lo que sea todo natural. Me encanta trabajar con cosas naturales. Rasta defiende la naturaleza, ama, protege al ser humano, ¿no? Entonces, para mí el Rasta es el hombre del futuro. En su rechazo de idioma impuesto por el colonialismo, han hecho aportes a la lengua de Jamaica para ser consistente con sus creencias. En vez de yo, dicen I and I, o sea, yo y yo. Pueden usar esa frase para referirse a otros y evitar la brecha entre yo, tú y él. Rastafari se guía por la escritura, en el voto nazareo, que ahí están unos mandamientos como no cortarás la punta de tu barba, ni tu pelo, no comerás nada muerto, no tocarás nada muerto. ¿Entiendes? De ahí es donde viene el Rastafari, desde tiempos antiguos. A pesar de los estereotipos negativos, por sus convicciones, los rastas suelen ser amables, de hablar pausado, pacíficos, pacifistas. No obstante, a menudo chocan con sus sociedades por el retraimiento respecto a los asuntos políticos o sociales de algunos de ellos, aunque no todos los rastas se aíslan. Bueno, hablando un poco de Jamaica, sabes que hay varios grupos rastafari. O sea, Navarro Nayabinghi, que es muy ortodoxo, tiene en su ámbito un poco ellos mismos se automarginan un poco. Los choques con los órganos represivos coloniales Jamaica dieron a Rastafari una tendencia anticapitalista y antioccidental, enemigos a los que llaman Babilonia. Contrapuesta a Babilonia, la ideología Rasta está Sidón, el mundo de paz, justicia y fraternidad, con el que asocian a África como tierra prometida. Aunque en sus inicios el movimiento rechazó también todo lo blanco, hace años que superó esa tendencia racista. Acoge a miembros de cualquier origen y ha añadido el blanco a los colores Rasta. Su aspecto más controvertido es el hábito de algunos de ellos de fumar marihuana, a la que llaman ganja. Los Rasta rechazan sustancias nocivas para el organismo, como las bebidas alcohólicas, el cigarro, las carnes rojas, etc. Hay muchos que no usan la ganja, pero algunos la consumen en su dieta o como medicina. Otros la fuman para alcanzar un éxtasis religioso. Y puesto que la marihuana está prohibida en casi todo el mundo, este es el principal punto de fricción del movimiento con sus gobiernos y sociedades.
pero hay mucha gente que no imagina porque piensa que Rasta es cannabis sativa. No, eso es en otros países. Somos Rasta de Cuba y tenemos que acatar las leyes de la sociedad. El que no acate la ley de su sociedad no es Rasta, es un babilonio. Desde que surgieron, los Rastafari influyeron con creciente fuerza sobre toda la cultura del Caribe. La literatura, la plástica, la música están permeadas de imágenes y de conceptos rasta. En el caso de Jamaica, por ejemplo, las manifestaciones de las bandas iniciales que tocaban con un banjo, con una armónica y usaban una marímbula, las manifestaciones del ska, que después derivan en lo que se llamó el reggae, o el trabajo de la poesía dub en Jamaica, han estado tocadas también por este pensamiento. Desde 1954, con la novela Hombre Hermano del jamaicano Roger Mays, el Rastafari irrumpe con fuerza creciente en la literatura caribeña. Va a tener una expresión al arte que es muy clara y que tiene un innegable conjunto de elementos iconográficos que se van traspolando, involucrándose con todo el discurso artístico que en este momento, es decir, los años 30, 40, 50 del arte jamaicano fundamentalmente, van a tener mucha fuerza. Apelan a la imagen de Haile Selassie y apelan al escudo, a la bandera, al símbolo del león. Asimismo, los dreadlocks van a ser elementos importantes en la iconografía. Ese arte va a generar toda una especie de atmósfera asociada al pensamiento religioso Rastafari, que incluye la marihuana como un estado de éxtasis y como un modo de acceso al mundo divino. Y específicamente como manifestación del pensamiento caribeño, porque no se hubiera dado de la misma manera este pensamiento en otra región del mundo. Forma parte del ser de cada uno de los individuos que pueblan nuestras áreas y básicamente en lo que se ha dado en llamar el Caribe anglófono. La música, razones muy profundas de tipo cultural, está también muy profundamente vinculada al ser de cada uno de los individuos del Caribe. Para los negros que fueron traídos al área del Caribe, que han conformado una buena parte esencial de lo que somos hoy, la música era una de las maneras de pensar y vivir. Por lo tanto, no pueden en cada uno de los individuos estar desvinculados los pensamientos relacionados con el rastafarismo y la música que les toca vivir y hacer en cada momento histórico determinado. El colorido, la policromía, el uso de los símbolos religiosos van a ser elementos importantes dentro de la iconografía del arte jamaicano, la iconografía asociada con el pensamiento rastafari. En muchas de las muestras musicales de la Jamaica, por ejemplo, contemporánea, nos vamos a encontrar muchas de las ideas del rastafarianismo vinculadas a los textos, por ejemplo, de muchas canciones, el concepto de Babilonia, múltiples conceptos. Por lo tanto, hay figuras incluso que siendo o no siendo practicantes del rastafarianismo, pero sí músicos que han abordado las nuevas formas musicales del área, vinculan su obra a esta forma de pensamiento, a esta ideología que nació de la idea de la vuelta a África y del levantamiento de las culturas africanas como una manera de rebelarse frente al dominio colonial. No solo el rastafarismo y su iconografía, su representación en el arte, tuvo su importancia en los años 30, 40, 50, sino también como todavía hoy hay elementos de esta cotidianidad, cómo se está incorporando el discurso del arte desde otras lecturas, desde otros símbolos, pero que está viviendo, está con mucha fuerza en las prácticas culturales y artísticas de una sociedad. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la figura de Bob Marley, tanto tal vez en la figura de Peter Tosh, dos importantes artistas e intelectuales de Jamaica que han dejado su impronta y han marcado un hito dentro de la cultura no solo de Jamaica y del área. Y a través de sus obras,
el pensamiento de Rastafari surge una y otra vez. Ese pensamiento de la vuelta a África, de la revalorización de lo que es el ser africano. Creo que existe, por tanto, una relación que no puede ser evitada entre música y pensamiento Rastafari en el mundo caribeño contemporáneo. Los Rastafari enfrentan hoy dos problemas de carácter extremo opuesto. De un lado, siguen suscitando cierto grado de rechazo y hasta temor de sectores de la población. De otro, el atractivo de sus formas externas para otros sectores ha inducido a muchos a adoptar el estilo de los dreadlocks sin asumir otros aspectos de la ideología rasta. Así, muchos falsos rastas han contribuido a que se incremente la repulsa anti-rasta. Esos son problemas que se enfrentan hoy en Jamaica y en los demás países donde el movimiento echó raíces. Siempre se habla de rasta, pero nunca ponen realmente qué es rasta, se dedica, cómo vive, cómo come, cómo piensa. En estos instantes me preocupa mucho la situación de la capa llamada Rastafari, porque aunque me han dicho o me han hecho conocer que hay Rastafari cultos, tengo la desgracia de conocer nada más que Rastafari sin cultos. ¿De dónde surgió ese concepto, supongo yo? Por la presencia de los marginales que viven en las calles, vendiendo chucherías y artesanías, de un modo rudimentario y sin las condiciones de vida, de vivienda, etc. Ese hábito poco higiénico de los marginales se asocia y se extiende a los usuarios de dreadlocks. Entonces, en realidad se dice que quien las usa es un Rastafari. Porque todos los que tienen dreadlocks no son rastas. Se hacen pasar por eso para estar atrás del turismo y todas esas cosas. Y eso no es rasta. La gente diferenciara qué es el dreadlockman, como llamamos acá, el dreadlockman, la gente que está en la calle, el que está en el Parque Césped en Santiago, el que anda con los jineteros, y el verdadero Rastafari. Hay que aprender a diferenciarlos uno de otro. En la expansión de su popularidad a lo largo de sus décadas de existencia, el Rastafari ha llegado, tanto en su modo de vida como meramente en su aspecto exterior, a sitios más allá de su zona caribeña original. Yo soy de Brasil, de un estado brasileño que se llama Maranhão. Allá nosotros no tenemos el rastafarianismo, pero existe algo en tanto las personas asocian el uso de dreadlocks con la religión rastafari. Y los dreadlocks tienen un concepto muy peyorativo en la sociedad maranhense. De otro lado, ese mismo estado que tiene la presencia de usuarios de dreadlocks y la presencia de marginales en las calles es el estado brasileño, que adoptó la música reggae de Jamaica como un estilo cultural de oír, bailar, festejar. Impacta en esta sociedad blanca y elitista y que tiene como moda principal alisar el cabello, secar el cabello en los salones de belleza para asemejar al estilo europeo, y ahí aparece este estilo que se contrapone a todo eso. Entonces yo provengo de esa realidad que tiene a los dreadlocks, a la música negra jamaicana como fuerte elemento cultural, pero que es negada como un todo por la sociedad maranhense. Pero, ¿y en Cuba? ¿Existe en Cuba un movimiento Rastafari? Hay distintos tipos de ver la cultura Rastafari, hay distintos tipos de ser rastas, hay distintas actitudes en torno al ser rasta. Este es el caso de Rastafari cubano. Es muy diverso, es muy heterogéneo. Que no existe un movimiento donde las personas vean realmente el Rastafari. El movimiento Rastafari en Cuba está muy seccionado. Como los que estamos en el movimiento, somos pocos, no nos conocemos. ¿Qué legitimidad tendrían para implantarse y pervivir en Cuba los Rastafari? ¿En qué se diferenciarían los rastas cubanos de los jamaicanos? Y esas ideas en Cuba, generándose en un grupo de personas, generalmente jóvenes, y que se autoidentificaban como negros, como afrocubanos, era bastante interesante para las ciencias sociales y también la ciudadanía en general, para Cuba, como nación, como ejemplo de diversidad. Pero es un elemento caribeño, nosotros formamos parte de esa gran identidad caribeña,
Y no estamos exentos tampoco de ser influenciados también por los elementos culturales, ideológicos y religiosos que existen en el Caribe. Generalmente se entiende a Rastafari como una cultura eminentemente jamaicana, pero es mucho más que eso, es un poco más universal, entendiendo que tiene vínculos con África, que tiene vínculos con la idealización de África como continente madre, como símbolo de una identidad y una filiación racial. Entonces, un poco la sociedad también tiene que asumir, o sea, un poco ese elemento de la cultura Rastafari, que nos hace falta, porque en algunos casos se niega, en otros se tiene mal visto. El Rastafari inculto, de los que yo conozco, no aportan nada positivo a la sociedad. Mañana pueden ser una carga social. Lo marginal, algunos de los rastas lo asumían como algo totalmente negativo, lo asumían como algo que los limitaba de cualquier acceso a oportunidades de trabajo, por ejemplo. No están haciendo el esfuerzo que debe hacer la juventud. Lo marginal era la materialización de un rechazo social hacia su propia persona. Me da la impresión de que son existencialistas, gente que vive nada más que del presente. O sea, asumían entonces la identidad Rastafari como una forma de refugiarse y de protegerse de estas actitudes o de estas formas de rechazo social a la ideología Rasta. Son gente que están como disfrazadas porque no tienen el respaldo ideológico y de movimiento social que tienen los Rastafari cultos, que conocen por qué en otros países, por qué surgió esta tendencia. Porque si vas a ver, hay muchos Rastafari, mucha gente que usa dreadlock, que cree en esta cultura, que son estudiantes de la universidad, que son intelectuales, personas que tienen una formación cultural alta. Lo digo como rasta y lo digo como estudiante de sociología que soy. Yo mismo soy licenciado en física matemática. O sea, no es solamente la visión esa estereotipada de que el Rastafari es marginal. Creo que también Rastafari cubano simboliza mucho una forma de ser negro en Cuba. Es una forma de ser muy atípica en torno a que asume la identidad nacional desde una perspectiva de diversidad, de una perspectiva de diferencia. Muchos de los rastas, al identificarse como sujetos descendientes, negros, descendientes de África, y que simpatizan también con la cultura africana, que simpatizan con la ideología Marcus Garvey, con ideologías de grandes panafricanistas, pues asumen esto desde su propia perspectiva, desde la nacionalidad cubana también. Para mí es un elemento cultural, de reafirmación cultural de mi identidad africana. A partir de asumir la cultura Rastafari, cualquier sujeto, independientemente de estar en Jamaica, en Cuba o en cualquier otra parte de este contexto global, asuma en sí mismo un compromiso, una concientización de lo que significa África, de lo que significa la esclavitud, de lo que significa ser negro, de lo que significa una ideología en torno a la presencia de África como continente madre. Los Rastafari incultos no pueden tener una idea clara y una razón de ser aquí en Cuba, ya que si en otros países surgió este movimiento como una reacción a la exclusión, al analfabetismo, a la falta de oportunidad en la vida, aquí en Cuba la situación, por lo menos del año 1959, es totalmente diferente a esto. Somos rastas revolucionarios, somos rastas criados en esta revolución, somos rastas que nos han dado una educación. Nuestra historia política, cultural, ideológica es muy diferente a la historia jamaicana. O sea, acá tuvimos a Antonio Maceo, tuvimos negros que fueron prominentes en nuestra guerra de independencia. Entonces esos elementos de racismo y de ideología del negro, o sea, no son iguales en Cuba que en Jamaica. A pesar de que somos países caribeños, que tenemos vínculos, pero hay una diferencia ahí que hay que tener en cuenta. La cultura Rastafari en Cuba y en el contexto global representa en sí misma una forma de asumir compromiso con las raíces o independientemente del color de la piel también, porque no se trata de la cantidad de melanina que uno tenga, sino también la forma de asumir
ese compromiso con las raíces. Y eso es lo que aporta el África en la cultura rastafari. Si algo brinda cohesión a un movimiento tan heterogéneo como los Rastafari, es su visión del África. Para ellos, África está al principio y al final de todas las cosas. Está en las raíces del movimiento, en el centro de su ideología y en el objetivo de su destino final, en un periplo que no es necesariamente físico, sino sobre todo de descolonización espiritual y mental, en un permanente viaje de Babilonia a Sion.